que se llama la región ampular de la tuba-uterina. Más o menos, solo el 1% de los espermatozoides van a entrar al útero. Y acá estamos viendo donde pueden sobrevivir muchas horas. Y eso es lo que a veces confunde cuando se quiere tener un control de la natalidad basado en esto que se llama el método del ritmo, es decir, el método en el cual calcula la mujer cuándo estaría ovulando, ¿ya? Pero ese su cálculo de su ovulación falla porque no puede tomar en cuenta exactamente cuánto tiempo pueden sobrevivir los espermatozoides. Hemos dicho que depende de la vitalidad del espermatozoide, pero también depende de las características del fluido que existe en la región vaginal, ¿ya? De la acidez que existe en esa región. Entonces, normalmente estos espermatozoides tardan solamente una media hora, 30 minutos para poder llegar hasta el lugar de la fecundación, o a veces hasta 6 días, lo que les había comentado la clase anterior, donde 6 días estaba yo poniendo como un término que indicaba el libro para tener el cuidado de que no exista fecundación, porque pueden requerir hasta 6 días en que pueden los espermatozoides llegar. Cuando estos espermatozoides llegan, vamos a admitir dos más. Para que me pueda aceptar si me salgo y entro por mi computadora. Claro. Decíamos entonces, los espermatozoides tienen una característica en el cual no pueden al comienzo fecundar al ovocito en cuanto han llegado, ¿ya? Sino que necesitan estos dos momentos todavía. El primer momento se llama capacitación y el segundo momento se llama reacción acrosómica. ¿Ya? O sea, son dos cosas que requiere el espermatozoide para poder fecundar. Esto estábamos hablando de las divisiones del ovocito en la ovulación, que ya habíamos pasado este capítulo. Entonces, vemos acá. Nosotros sabemos que el óvulo tiene esto llamado una zona pelúcida que está envolviendo, y por fuera de la zona pelúcida esto que es la corona radiada. La zona pelúcida es glucoproteínas, o sea, es una sustancia que envuelve, y las coronas radiadas ya son tipos celulares. Entonces, este espermatozoide, lo primero que vamos a ver es en qué consiste la capacitación. Y esta capacitación del espermatozoide es acondicionamiento que sufre el espermatozoide en el aparato reproductor femenino, unas 7 horas más o menos, donde en este periodo van a retirarse estas capas que les he dicho de glucoproteínas, proteínas, en la zona acrosómica del espermatozoide. ¿Ya? Y esta capacitación que va a ocurrir en esta llamada zona acrosómica, donde tenemos un espermatozoide esquematizado. Aquí arriba está, ¿no?
Aquí está su acrosoma del espermatozoide. Entonces, en esta parte es lo que van a ocurrir esos cambios que se llaman capacitación. Y una vez que el espermatozoide sea capacitado, solamente uno puede penetrar entre las células de esta corona radiada y desarrollar la siguiente parte que se llama la reacción acrosómica. Entonces, normalmente, cuando ocurre esta capacitación, donde se retiran estas capas de glucoproteínas de la cabeza del espermatozoide, de la región acrosómica, entonces ese espermatozoide es el único que puede penetrar entre las células. Y eso bloquea para que los otros espermatozoides puedan también entrar, porque si no, el óvulo se fecundaría con más de un espermatozoide. Entonces, una vez que ha ocurrido esa capacitación y que en el acrosoma han habido este retiro de estas capas de glucoproteínas, va a ocurrir la reacción acrosómica. ¿Qué ocurre cuando? En cuanto esa parte o acrosoma del espermatozoide ingresó a la zona pelúcida, esta zona pelúcida que tiene células va a liberar proteínas y además va a liberar enzimas para que le permitan penetrar esa zona pelúcida. Esas enzimas se llaman acrosina y tripsina. Cinco personas están esperando ahí. Y esta Doctor, fecundación... una pregunta. Sí, dígame. Doctor, como solamente puede madurar un ovario y solamente puede entrar un No, espermatozoide, ya, ¿qué normalmente. pasa sí, ¿qué pasa con cuando hay gemelos o trillizos? Ya, es que ocurre que ya no hace lo normal, pues, ¿no? Entonces, ahí en ese caso pueden madurar erróneamente dos óvulos o puede un óvulo fecundado dividirse en, en dos o en tres. ¿Ya? Generalmente es en dos para dar a los gemelos llamados univitelinos, o en el otro caso es cuando varios óvulos maduraron y se fecundaron. Eso suele ocurrir cuando se les hace tratamiento a las mujeres que no pueden embarazarse, entonces les estimulan con hormonas. Y al estimularla con hormonas, entonces pues ya el organismo pierde su capacidad normal y puede madurar más de un óvulo y por lo tanto puede fecundarse con más de un espermatozoide. Porque esto que estamos hablando es cuando hay un solo óvulo. Hay una montonera de espermatozoides, pero hay un solo óvulo y ahí es lo que vamos a ver aquí en la fotito. Aquí. Ya, este es un óvulo, está llenito de espermatozoides. Esto es una fotografía. ¿Dónde está? La microfotografía electrónica de barrido que se observa los espermatozoides uniéndose a la zona pelúcida. En el esquema, entonces, hemos puesto nosotros que la zona pelúcida, esta parte de aquí, este es el acrosoma, esta punta de acá, esta parte celular es la zona pelúcida, lo de adentrito es la capa de glucoproteínas. Entonces, en esta fotografía estamos viendo cómo muchos espermatozoides están uniéndose a la zona pelúcida, pero solo uno es el que logra hacer, el que primero hace su capacitación, luego hace su reacción acrosómica. Aquí estamos entonces. Entra en contacto con la corona radiata y
va a perder ciertas capas de sustancias, esa cabeza del espermatozoide, y eso va a dar lugar a que exista por parte del espermatozoide y de esta corona radiada la liberación de enzimas, y eso ya es la reacción acrosómica. Y en esa liberación de enzimas, estas enzimas van a ayudar a que se abra la cubierta o membrana protectora del óvulo. ¿Ya? Estas son las tres fases que hay en la fecundación. La primera fase, cuando ingresa a la corona radiada. La segunda fase, ya ingresa a la zona pelúcida. Y la tercera fase, la fusión de las membranas del ovocito y del espermatozoides. Aquí está entonces, primera fase, penetra la corona radiada. Vamos a hacer con nuestro lapicito. Primera fase. Segunda fase, ya entra a la zona pelúcida. Y tercera fase, ya se conecta o se fusiona con la membrana del óvulo. Las dos membranas ya se fusionan. En esta fase 1, que es la penetración de la corona radiada, como más o menos de entre 200 a 300 millones son los que quedan en el aparato genital femenino, 300 a 500 nada más llegarán. Bien. Y entonces, cuando ha habido esa capacitación, solo el espermatozoide capacitado es el que va a pasar con libertad entre estas células de la corona radiada. ¿Y cuál es ese espermatozoide capacitado? Generalmente es el que llegó primero. ¿Y cuál es el que llegó primero? El que tiene más movimiento, el que es más fuerte, el que es más perfecto, el que es más normal. Porque cuando son anormales, no tienen mucha velocidad, pues, ¿no? Si tienen dos colas, eso les van a estorbar. Si tienen dos cabezas, tampoco. Si son muy chiquititos, no. Y así, cada una de las malformaciones que tenga entre tantos millones que hay de espermatozoides, eso le van a quitar vitalidad y le van a quitar velocidad para poder llegar a fecundar. ¿Ya? Entonces, el que llega primero generalmente es el más perfecto, el más fuerte, el más normal. La segunda fase ya es la penetración a la segunda capa o zona pelúcida. La primera es la corona radiada, la tercera, la segunda, a la zona pelúcida. Volvemos aquí a nuestro esquemita. Esto, ¿no es cierto? Primero entra a la corona radiada y segundo a la zona pelúcida, que sería esto. Y tercero ya unirse sus membranas. Ya en la zona pelúcida, que como hemos dicho, glucoproteínas, o sea, son sustancias bioquímicas entre glucosa y proteína, una mezcla que está alrededor del óvulo. Y eso va a mantener esta unión con el espermatozoide. ¿Hasta qué? Hasta que vaya ocurriendo la llamada reacción acrosómica, para que pueda existir la liberación de estas enzimas que hemos dicho que van a permitir que el espermatozoide penetre más fácilmente esa zona pelúcida. Y luego va a entrar en contacto ya con la membrana del óvulo. Una vez que ha entrado el espermatozoide a la zona pelúcida, va a existir esta reacción en el cual se van a modificar las características de esa zona pelúcida y eso se llama reacción de zona. ¿Y qué hace esa modificación o reacción de zona? Evita la penetración de otros espermatozoides. Inactiva los receptores de espermatozoides para que ya no entre nada más que uno solo. Eso es lo que ocurre cuando entra a la zona pelúcida y hay la reacción acrosómica. Eso lleva a la siguiente reacción de zona causado en esta zona pelúcida, para que ya los otros espermatozoides no puedan ingresar y no existan gestaciones múltiples. Ya luego la tercera fase es cuando se fusionan las membranas celulares del ovocito, del espermatozoide,
Entonces, aquí ya ingresan una serie de proteínas, ¿no? Que van a interactuar, llamadas integrinas. Y esta adhesión que hace entonces la cabeza del espermatozoide para que pueda ingresar. ¿Y qué ocurre cuando ingresa? El óvulo va a tener tres tipos de reacciones. La primera, hemos dicho, reacción cortical y de zona. ¿En qué consiste eso? Alterar su estructura para que ya no ingresen más espermatozoides. O sea, eso se llama impedir o evitar la polispermia. O sea, evitar que entre más de un espermatozoide. Segundo aspecto que ocurre como reacción en el óvulo. Se reinicia en lo que se había quedado anteriormente, como se había quedado terminando la primera división meiótica, ahora aquí se va a reiniciar la segunda división meiótica. Es decir, ya los cromosomas se van a disponer en el óvulo que se va a convertir en el llamado pronúcleo femenino. Entonces, el 2, reinicio la segunda división meiótica. Primero, la reacción cortical y de zona para evitar que ingresen más espermatozoides. Y el tercero, que se va a activar metabólicamente el óvulo. Es decir, que va a dar lugar ya a los procesos relacionados con la embriogénesis, es decir, ya la formación de los nuevos tejidos del embrión. Este espermatozoide, dígame. Doctor, ¿qué pasa con los otros espermatozoides que quedan fuera? Degeneran, ¿ya? O sea, como ya no tienen alimentación, entonces se mueren nada más y son fagocitados por las células que están ahí, por los monocitos, los leucocitos, ¿ya? O sea, ya quedan como si fuera basura, ¿ya? Se los reaprovecha en sus componentes, en sus proteínas, en sus carbohidratos, nada más. Pero son fagocitados generalmente por las células de defensa que existen de la mujer. Y como son millones, entonces, no, también son millones, pues son miles los glóbulos blancos, ¿no? Que pueden fagocitárselos. O simplemente se destruyen, se destruye esa célula por la acidez que existe en el aparato genital femenino. Si no son fagocitados, se destruyen por las modificaciones del medio en el cual se están desenvolviendo. Normalmente el espermatozoide tiene que estar en un medio alcalino. El semen es alcalino y ahí está el espermatozoide tranquilo. Pero ya en el aparato genital femenino, ya la acidez es mayor y eso entonces los destruye a los espermatozoides. Este espermatozoide entonces una vez que ingresa se va a constituir en el llamado pronúcleo masculino. Y ahí se le va a desprender su colita y se va a degenerar. Entonces, una vez que se han formado estos dos pronúcleos masculino y femenino, ya, cada uno de ellos va a duplicar su ADN para poder empezar a dividirse. Y dividirse ya en divisiones mitóticas, o sea, ya no van a ser meiosis, van a ser mitosis. Y para hacer mitosis, como habíamos explicado, primero tienen que duplicar su ADN para que sus células hijas tengan la misma cantidad de cromosomas, o sea, los 23 del padre y 23 de la madre, porque aquí ya al unirse esos pronúcleos ya tienen que volver a reinstalar el número normal. Entonces ya son cromosomas dobles para que puedan
procrear células con ese número de cromosomas. Eso es lo que estamos viendo aquí, donde están los dos pronúcleos y empiezan a fabricar ya las células por división, pero ya por mitosis. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Recuperación del número diploide de los cromosomas, donde va la mitad del papá y la mitad de la mamá. Y de esa forma, entonces, el nuevo ser va a tener una combinación de cromosomas, que no va a ser exactamente igual al papá ni a la mamá, sino una combinación de ambos. También aquí va a ocurrir la determinación del sexo, ¿ya? Si el espermatozoide que entró era con un cromosoma X, entonces va a dar lugar a un X del papá con un X de la mamá, porque la mamá siempre es X, y por lo tanto va a tener un embrión femenino. Pero si el cromosoma que entra es el cromosoma que tenía el cromosoma Y, mejor dicho, entonces con el X de la mamá y el Y del papá va a salir un embrión masculino. Entonces, en ese momento de la fecundación es donde ya se determina el sexo. Después de eso ya va a iniciar la segmentación. Cuando no hay fecundación, el ovocito solamente puede estar 24 horas más o menos después de la ovulación. Relativo, hemos dicho, ¿no? Porque puede ser que dure más días, no solamente las 24 horas. Puede durar, hemos leído anteriormente, que puede durar hasta unos 6 días. ¿Ya? ¿Cuáles son las correlaciones clínicas? Acá hablamos de los métodos anticonceptivos. Y en los métodos de anticoncepción podemos ver que uno son los métodos llamados de barrera. ¿Qué quiere decir eso? Que se impide que lleguen los espermatozoides a el óvulo. Ese es el método de barrera. ¿Y cómo se va a impedir? Normalmente con el preservativo masculino, que es hecho de látex, y a veces se agrega, por un lado, lubricantes y además sustancias químicas para matar espermatozoides. Aparte de eso, hay también otro preservativo femenino, que es más duro, más grande, está producido ya no con látex, sino por esta otra sustancia, con poliuretano, que es más resistente, es más rígido, y ese ingresa al interior de la vagina. Digamos, si aquí ingresa al interior de la vagina y por fuera queda un anillo, así queda esto que es más resistente, y hacia adentro ingresa esta parte que es casi como una bolsita. Ya, y por fuera queda un anillo. Ese es el preservativo femenino. También existen otro tipo de anticonceptivos que se llama el diafragma, el capuchón cervical y la esponja anticonceptiva, que si esquematizamos nosotros aquí una cavidad vaginal, y aquí vamos a esquematizar un uterino. Este sería el cuello del útero aquí hacia arriba. Entonces, diafragma, capuchón cervical y esponja anticonceptiva son dispositivos que se colocan aquí para evitar que los espermatozoides puedan ingresar por este cuello uterino para no alcanzar a las trompas y al óvulo que está saliendo del ovario. Eso, por un lado, son los llamados métodos de barrera. ¿Ya? Y es importante tenerlos en cuenta porque esos métodos de barrera no tienen hormonas, o sea, no alteran el mecanismo hormonal de la regulación en una mujer. ¿Ya? Como nos preguntó la anterior clase una de sus compañeras, preguntaba si es que después de usar métodos hormonales se pueden embarazar fácilmente,
y explicamos donde había ese riesgo de que no puedan embarazarse. ¿Por qué? Porque la retroalimentación negativa ha ido bloqueando la producción de sus hormonas por parte de los ovarios. ¿Por qué se bloqueó? Porque tenía en su cuerpo mucha hormona, que es la que le han puesto en las inyecciones o en los dispositivos de liberación lenta que a veces le colocan para 3 o 4 años. Entonces, esos son métodos hormonales. Y es lo que estamos viendo aquí como segunda forma de método anticonceptivo. Métodos hormonales. El primero no es con hormonas, son métodos de barrera. Y por lo tanto, con el primero no hay ninguna alteración de la producción de hormonas. Todo sigue normal y no hay esa retroalimentación negativa. En cambio, con los métodos hormonales, ahí sí. ¿Ya? Aquí les dan hormonas femeninas, estrógenos, les dan progestágenos o algunas otras hay combinación de ambos. Y por eso estos inhiben la ovulación, ya bloquean esta liberación de las hormonas, FSH, LH, ya hacen su efecto de bloqueo hormonal a nivel de la hipófisis. Y estos bloqueos hormonales, estas alteraciones de las hormonas, como habíamos visto al comienzo, los estrógenos son los que preparan la mucosa en la fase proliferativa y después los estrógenos la mantienen ya en la fase secretoria. Todo eso se modifica, pues no, ya no va a haber estas fases ni proliferativa ni secretoria. ¿Por qué? Porque no hay una correlación normal de la cantidad de estrógenos y de progesterona. Y esta modificación de la mucosa va a hacer que el moco se vuelva más espeso. Y cuando el moco es espeso, no pueden ingresar los espermatozoides. Entonces tiene dos tipos de efecto. Por un lado, bloquea los niveles de hormonas y eso hace que se modifique la mucosa. Eso no permite que ingresen los espermatozoides. ¿Cómo se le dan las hormonas? Generalmente lo más usual eran las píldoras anticonceptivas. También hay parches en la piel que liberan hormonas. O hay dispositivos a nivel vaginal que liberan hormonas. O hay inyecciones que son hormonas o los implantes que les decía que también son hormonas. Las hormonas pueden ser solo estrógenos y progesterona, o la segunda solamente puede, o hay otro tipo que son solamente progesteronas. De todos modos, hay cierto grado de efectividad en ellas. No siempre. ¿Ya? Hubo un caso en el Brasil que una empresa muy grande como es la Sharing, que producía estos anticonceptivos, falló en su fabricación, no vinieron con la dosis correcta y hubieron muchísimos embarazos de gente que usaba esas píldoras. Entonces le hicieron juicio, pues no, a la farmacéutica y le ganaron el juicio. Y en el juicio el juez dictaminó que esa empresa farmacéutica que había fallado en la fabricación de estas píldoras se encarguen de mantenerlos a esos niños que habían nacido producto del error de esa farmacéutica. ¿Ya? Y lo que tenían que hacer las mujeres es simplemente llevar la factura, ¿no? De que habían comprado, o la cajita, de que habían comprado, usado ese lote de anticonceptivos que estaban fallados, y con eso ya se hacían acreedores a que se los mantengan a sus hijos hasta que tengan, creo que, la mayoría de edad. Entonces, no siempre 100%, ¿no? La seguridad de una anticoncepción. Y esto va a... ¿Qué dice William Flores Ortega? Levantó la mano. ¿Qué dice? ¿Qué quiere preguntar? Doctor, sobre la cuestión de los métodos anticonceptivos hormonales, ya la mujer ovula, ¿no? Y tiene relaciones y bla, bla, bla.
y se fecunda en las trompas. Y al momento, en esos momentos toma lo que más conocido, ¿no? La pastilla, el día después. Puede que también al momento de la implantación no ocurra la implantación, ¿no, doctor? O ¿cómo sería? Puede que no haya embarazo, ¿no? Sí, o sea, tiene razón. A ver, vamos a escuchar Porque estas dos suele preguntas ser más para el que moco. responderles en conjunto. Hay dos más que levantó la mano, sí, díganme. Bueno, como decía su compañero, eso está más aquí abajo, ¿ya? Las píldoras anticonceptivas de emergencia. ¿Ya? Y eso puede tomarse después de que ha habido el acto sexual. Y estas van a contener entonces, ¿no? Dosis altas de hormonas, altas dosis de hormonas, ¿ya? Y eso es como un abortivo si toman después de que hubo la implantación, ¿ya? Hay otras píldoras que se llama la píldora del día siguiente, y eso, como dice su compañero, lo que hace es modifica las condiciones de la mucosa uterina e impide que se implante, ¿ya? O sea, puede haber fecundación, pero no se puede implantar, no se prende a la mucosa y no desarrolla. Eso generalmente es lo que hace las píldoras del día siguiente, las píldoras anticonceptivas del día siguiente o estas llamadas píldoras anticonceptivas de emergencia. 120 horas, ¿cuántos serían? 6 días, ¿no? 24 por 10 días son 240 por 5 días. Hasta 5 días después se puede tomar porque son altas dosis de hormonas y eso puede producir abortos, ¿ya? La otra son dosis que se toman inmediatamente al día siguiente y esas impiden la anidación. En la mucosa. Entonces, Aumenta la no, o sea, no permite que esta mucosa que estábamos viendo nosotros aquí, ¿ya? Que tenía las condiciones ya de irrigación y de productos para permitir que el huevo se anide, eso es lo que se bloquea con las píldoras del día siguiente. ¿Ya? Ay, porque yo leí, doctor, que decía que aumentaba los niveles de mucosa para que no se pueda implantar en el endometrio, o perdón, Sí, en el... está bien el endometrio, ¿no? Para que no se implante, ¿ya? Modifica, y al modificar es eso, ¿no? O sea, hay más moco, hay menos secreciones alimenticias que van a permitir que el óvulo se quede y se reproduzca, o sea, todas las modificaciones esas son hormonales que van a modificar las facilidades para implantarse. Ok, Falta menos de un minuto, vaya a tomar su API, volvamos enseguida. listo, doctor, gracias. Ahí está. Doctor, tengo una pregunta. Un ratito, está fallando el internet.
Doctor, ¿usted está en el grupo de histología? La reunión está siendo grabada. El internet, pero esperemos poder continuar un poco más con esto. Estábamos escuchando la pregunta de una de sus compañeras, ¿sí que quería preguntar a su compañera? Doctor, mi pregunta era de, ¿existe la posibilidad de que en el caso de la fecundación los últimos espermatozoides que vienen puedan ingresar al óvulo? No. Habíamos explicado que cuando ingresa ya un espermatozoide, normalmente esto bloquea el ingreso de los siguientes. A eso se llama la reacción de zona. ¿Ya? Entonces, más arriba habíamos explicado que justamente la capacitación del espermatozoide se sigue de una reacción de las cubiertas externas de la zona pelúcida del óvulo, que va a bloquear, va a impedir que ingresen más espermatozoides a fecundar. ¿Ya? ¿Hay otras preguntas más? ¿Han levantado su mano algunos de sus compañeros? Buenas noches, doctor. Bueno. Una pregunta sobre las píldoras anticonceptivas. ¿También son usadas para los quistes ováricos? ¿De qué manera actuaría si las píldoras se supone que bloquean la hipófisis? Sí, o sea, aquí te voy a dibujar un esquemita. Vamos a ver aquí, en un lugar blanco. Entonces, si nosotros tenemos acá un ovario, y acá tenemos un óvulo, ¿ya? Acá vamos a tener la hipófisis, pero arriba de la hipófisis tenemos el hipotálamo. Hipófisis, y acá hipotálamo. Hipotálamo. Cuando hay problemas en cuanto a la cantidad de hormonas, vamos a poner aquí sangre. Este va a ser un vaso sanguíneo. Y aquí vamos a poner las hormonas. Estas hormonas, cuando están en mucha cantidad, pueden estimular para que estos folículos ováricos se desarrollen, más de uno, como hemos dicho, 15 o 20, pero que se hagan muy grandes. Y estos se van formando unas cavidades y se van formando los quistes. Pero eso está dado ¿por qué? Porque estas hormonas están en cantidades anormales. ¿Qué es lo que se hace con las píldoras anticonceptivas? Las píldoras lo que vienen es a bloquear estos estímulos para que la cantidad de hormonas se vuelva a disminuir y no se estimule tanto este crecimiento. De esa forma es lo que se puede regular los ciclos menstruales, por ejemplo, para que sean cada 28 días, o también se puede regular el crecimiento anormal de estos quistes. ¿Con qué? Con el bloqueo de las hormonas correspondientes, ¿ya? O sea, se dan hormonas por vía oral, estas se absorben a la sangre, pero cuando ya están en sangre, hacen su efecto para bloquear hipotálamo o hipófisis, y en función a qué tipo de hormonas le das, se bloqueará un tipo de hormonas que van a actuar. Estamos hablando de dos hormonas nomás, ¿no? Generalmente estrógenos y progesterona. Entonces,
hay medicamentos en los cuales hacen su efecto para bloquear la acción de estas hormonas que están produciendo este desbalance. Entonces sirven las píldoras para los quistes ováricos. ¿Por qué? Porque se bloquea el incremento de la producción hormonal. ¿Había otra pregunta más? Doctor, ¿la pastilla del día después altera el ciclo ovárico de la mujer? ¿O el ciclo menstrual, diré? Normalmente, vamos a esquematizar aquí. Aquí. Si tenemos nosotros un ciclo de 28 días, y acá está el día 0, y aquí está la ovulación en el día 14. Hay un nivel de hormonas, ya, aquí vamos a poner, este es un nivel de hormonas, se llama estrógenos, y que va a ir disminuyendo hasta aquí. Y hay otro nivel de progesterona que va a aumentar en la segunda parte y luego, dependiendo de si hay o no fecundación, se mantiene o se bloquea. Esta es la progesterona y este es el estrógeno. Este estrógeno y progesterona producen en la mucosa uterina los cambios correspondientes. Hemos dicho, una de ellas, los estrógenos, primero permiten que exista un crecimiento en cuanto a las capas que tiene la mucosa. A proliferar las capas, a hacerse más gruesas, eso hace el estrógeno. Y la progesterona hace que esas capas que ya estaban gruesas, que se nutran con mayor cantidad de sangre y además con sustancias alimenticias para, en caso de que exista fecundación. ¿Qué hace la píldora del día siguiente? Bloquea esta normal curva de hormonas, ¿ya? Te incrementa estas hormonas mucho más de lo normal y eso va a producir obviamente cambios en esta mucosa. Ya no va a estar así ya preparadita para que venga a implantarse el embrión, sino que por el influjo mayor de esta otra hormona, por ejemplo aquí los estrógenos, eso no va a permitir que haga tanto de efecto la progesterona, porque estamos dándole mayor cantidad de dosis. ¿Qué es lo que va a producir eso? Obviamente puede repercutir en que ya para el día 28 tendrían que concluir las dos, terminar aquí para que en estos 3 días ya sea concluir el día 28 sus niveles de hormonas para que en estos 3 días ya venga la menstruación. Pero es probable que, como hemos incrementado dosis hormonales, es probable que esta mucosa no surta el mismo cambio para el día 28 y se altere la menstruación. ¿Hay otra pregunta? Seguimos entonces. Estábamos diciendo que la esterilización es otra forma de control de la natalidad, ¿no? O sea, si bien uno es con métodos de barrera, otro era con métodos hormonales. ¿Ya? Hay otros métodos, aquí está, métodos de barrera, métodos hormonales. También hay las píldoras llamadas masculinas. ¿Ya? Para que no tomen solo a las mujeres, pero a la sociedad casi no le gusta ponerlo. A los hombres decir que voy a tomar mi píldora, no es, se escucharía feo, pero existe. Y tiene
hormona masculina sintética que va a evitar, va a bloquear la LH y la FSH. Y con eso se detiene la producción de los espermatozoides. Y como detiene y disminuye bastante, 70-90%, ya con la cantidad que le queda de espermatozoides, ya ese hombre es infértil. Y de esa forma funciona esa píldora del hombre. Otro tipo de método anticonceptivo son los llamados dispositivos intrauterinos. Tienen esta forma de una letra T, ¿ya? Porque en el útero, si aquí dibujamos nosotros el cuello uterino, vamos a dibujar aquí un cuello uterino. Y aquí el útero con la entrada a las trompas. Entonces, esta T se coloca con una especie de un tubo. En el tubo, la letra T está aquí dobladita. Si la letra T es así, si esa es la letra T, pero la meten así dobladita. O sea, estos bracitos lo bajan para aquí abajo. Ya, esto ya están hacia abajo, ¿no es cierto? Lo borramos por eso. Se borra eso y quedaría solamente ya la T con sus dos bracitos para abajo. Y de esa forma está aquí adentro en el tubo. Ya, aquí están los dos bracitos y aquí está la letra T. Y este tubo es largo. Entonces ese tubo se introduce aquí al cuello uterino y eso no tiene no necesita anestesia, nada. Con una pinza larga se agarra aquí al cuello del útero para que no se meta para adentro y se la estira y le mete este tubito aquí adentro. Y estando aquí adentro, ya, lo metes el tubito hasta aquí adentro, hasta el fondo. Y estaba la T ahí adentro con sus manitos, con sus bracitos para abajo. Entonces se empuja la T y aquí afuera el tubo este tiene así como si fuera una jeringa. Con esto empujas vos la T y la T se sale y al salirse abre sus bracitos. ¿Saben? Sus bracitos se pone uno aquí, el otro aquí y el cuerpo de la T hacia abajo. Y de esa forma entonces queda colocada la T de cobre. ¿Cuánto tiempo se demora eso? Ya pues 10 minutos, ¿no? Ya todo esto se retira y queda solamente la T. Y la T esa tiene un hilito. Esta letra de T que quedó, aquí tiene un hilito. Y el hilito queda por aquí y hay que cortarlo para que esté aquí adentro nada más, ¿no? Entonces, esa T de cobre que demora 10 minutos en colocarse, pero no tiene ningún misterio, pues no es meter nomás este tubito y empujar para que la T se acomode aquí. Puedes tener dos tipos de composiciones. Hay unas T de cobre que contienen hormonas, tienen progesterona. ¿Y qué hace eso? Espesa el moco cervical y evitan que entonces los espermatozoides no ingresen al útero. Estamos hablando de P, pero con hormonas. ¿Ya? Solo que también hay otras T que se hacen con este metal, cobre. Y ese cobre se libera dentro del útero. Y ese cobre que se libera puede, por un lado, impedir la fecundación, pero también puede impedir que si hubo fecundación, aquí vamos a dibujar un óvulo fecundado. Ese óvulo fecundado, cuando llega aquí, como hay el cobre, este cobre irrita la mucosa y no deja que el óvulo se anide. Entonces no se puede anidar y ese óvulo se sale. Pero si ustedes se fijan, ya hubo fecundación aquí. ¿Ya? Y si hubo fecundación, esta acción de la T de cobre ya es por un aborto, porque ya hubo fecundación, aquí ya hay vida.
Y por eso es lo que la Iglesia Católica prohíbe también la té de cobre. ¿Por qué? Porque hay esta posibilidad de que se evite la adhesión. Si evitara la fecundación, perfecto, no habría ningún problema. Pero como puede evitar la adhesión, eso quiere decir que ya hubo fecundación, que ya hubo vida, y por eso es que la Iglesia Católica, por ejemplo, prohíbe la té de cobre. Aunque los países, para tratar de controlar el hambre en el mundo, una de las formas de hacerlo es disminuir la población, para que no tengan tantos hijos y los hijos que ya están vivos que puedan comer mejor. Entonces, por eso es que los países con dinero tratan de regalar este tipo de té de cobre o estos métodos para que la gente pueda disponer de ellos gratuitamente y de esa forma disminuyan su número de hijos y de esa forma disminuyan la pobreza. ¿Ya? Quieren echarle la culpa a las vacunas, ¿no? De que te va a dejar estéril esas cosas. No tiene nada que ver lo de las vacunas, ¿no? Mucho menos la vacuna actual que están colocando para la epidemia. ¿Ya? Pero de todos modos, a veces la gente malinterpreta y usa de manera equivocada ese tipo de conceptos. Sí, habían dos preguntas que estaban haciéndome con su mano levantada, dígame. Doctor, hablando de la té de cobre, creo que no es tan eficaz porque salió que en Vietnam un bebé nació con la té de cobre agarrando. En el cuello, así como un collar, ¿no? Sí, o sea, nada es pues 100% eficaz, ¿no? Ni la vacuna, ni las píldoras, etcétera. O sea, igual pueden embarazarse, todo depende de la cantidad de hormonas que tenga la mujer, del tipo de secreción que tenga la mujer, de la vitalidad que tienen los espermatozoides. Entonces, esas variables no las pueden controlar, por eso no es 100%. Y a veces esta té de cobre no produce tanta inflamación, tanta irritación, y además, como estaba ya bien irrigado, puede nomás el óvulo implantarse, ¿no? O sea, de ese lado no son 100% eficaces, ¿no? Quizás entre los más eficaces están los métodos de barrera, como son los anticonceptivos de barrera hechos con látex, ¿ya? Pero tienen también el riesgo de que a veces se suelen romper, y si se rompe, tampoco serían tan seguros, ¿no? Hay otros participantes que están levantando la mano, dígame. Doctor, si en caso se diera la anidación, la fecundación, ¿la té de cobre llegaría a dañar de alguna manera al óvulo fecundado? Y la otra pregunta es que, ¿de todas las mujeres se pueden colocar esta té de cobre o hay un cierto rango de edad? A ver, la primera pregunta es de que si va a dañar o no va a dañar. Ocurre que este óvulo, cuando vaya creciendo, así va a crecer, ¿no es cierto? Así va a salir unas membranas, ¿ya? Y estas membranas lo van a proteger al embrión adentro. La T va a quedar hacia un rincón, nada más aquí va a quedar la T, y el embrión va a seguir desarrollándose. Pero, como la T ya es un cuerpo extraño, ¿ya? Cuando va creciendo ese útero y detecta este cuerpo extraño, como este útero ya embarazado es más sensible, y si nota que hay un cuerpo extraño como es esta T, va a empezar a tener contracciones, y al tener contracciones para botarla a la T, lo va a botar también el embrión, y lo va a abortar. Por eso es que cuando ha ocurrido eso, que suele ocurrir, de que se embarazan a pesar de la T de cobre, entonces lo que hace el médico es, estira nomás por la pitita, la estiras la pitita y la T de cobre se sale y el embarazo continúa su curso. Esa es una pregunta que me estaba diciendo. ¿Y la otra, cuál era su otra pregunta? ¿La segunda? Era que si existía un rango de edad para ponerse la té de cobre. Ya. Normalmente no tiene por qué existir el rango de edad, solo que cuando son muy pequeñas y no tienen vida sexual las mujeres, entonces estas formaciones del cuello son más estrechas.
y se podría lastimar al estar metiendo este tipo de aditamento. Y al lastimarse puede haber una cicatriz que no permita una buena dilatación posterior. Entonces, por eso es que los ginecólogos colocan test de cobre cuando ya son de edad más avanzada, ¿no? O sea, cuando ya tienen una vida sexual más activa, cuando ya tienen una edad más avanzada y cuando, sobre todo, cuando ya han tenido un parto, ¿ya? Pero eso es cuestión de la comodidad de los ginecólogos, ¿ya? Legalmente se podría poner con los cuidados correspondientes en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier momento. Sobre todo si es la T de cobre de la que estamos hablando, ¿ya? Porque esta no es hormona. Entonces, se podría poner en cualquier momento de que tenga ella, la mujer, sea sexualmente activa, ¿ya? Sino que lo que dicen los ginecólogos, pero sin un sustento tan científico, es de que mejor es cuando ya tienen su hijo, ¿no? Pero no es así. O sea, académicamente, científicamente, nosotros podemos deducir de que no pasa nada, pues, ¿no? Si es que ya tiene menstruación, eso marca que el hecho de que tenga la menarquia una mujer, eso quiere decir que ya puede tener hijos, que quiere decir que ya completó su desarrollo, que ya puede tener hijos y ya puede fabricar aquí, tener un embrión y luego hacerlo nacer. Y si va a nacer un embrión, con más razón, pues, para que pueda entrar una T de cobre que es chiquitita, es delgadita, ¿no? O sea, se podría poner en cualquier edad, pero los ginecólogos casi no la ponen, ¿ya? ¿Hay otra pregunta más que tienen sus compañeras? Dígame. Doctor, buenas noches. Dígame. Mi pregunta era, ¿el té de cobre se puede llegar a mover? Porque he conocido casos de que se ha llegado a mover y mi pregunta es como que eso puede causar un riesgo, ya que eso está adentro y tal vez causar lesiones adentro. A ver, vamos a borrar un poquito esto para poder explicarte mejor. Vamos a borrar el garabato. Y vamos a dejar, aquí vamos a sacar un borrador. Vamos a borrar esto para que nos permita explicarte eso de la T. Ya, está más borradito. Sacamos el lápiz. Entonces, este es el útero. Aquí estaba la T. Bien. Lo ponen aquí arriba. Puede moverse, ¿ya? Puede moverse, pero su efecto, como es liberar sustancias, va a seguir haciendo su efecto, liberando la sustancia hacia la mucosa para que no exista la anidación o adhesión, como hemos dicho, ¿ya? Causar algún tipo de daño podría ser lo siguiente. A veces la T de cobre se quiere incrustar en la mucosa, ¿ya? La mucosa que está creciendo, entonces a veces la T de cobre se incrusta. Pero aunque se incruste, sabemos que la mucosa cada mes igual viene la menstruación y se va a salir, entonces no habría problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mucosa se desprende y se sale, se recambia la mucosa cada mes. Se ha visto en algunos casos que la T de cobre puede llegar a querer incrustarse un poco ya en el músculo, pero eso es relativo, ¿ya? O sea, a veces no sabemos si es que eso es lo que ocurre o es que el ginecólogo nomás no es muy bueno y está suponiendo otras cosas, ¿ya? Pero si nos ponemos a pensar, como que no es muy probable que pueda ocurrir eso. Que se incruste en la mucosa, sí, pero eso no importa porque la mucosa se va a descamar cada mes, ¿ya? ¿Se puede mover? Claro que sí, pero va a seguir haciendo su efecto. ¿Por qué? Porque va a seguir liberando el cobre. El cobre, que es el metal, va a seguir adentro y va a seguir causando esa inflamación para que no se anide el óvulo fecundado.
¿ya? Y de que se incruste, quizás pueda ocurrir cuando este útero es dañado. Hay ciertos úteros que tienen células dañadas, como son unas células tumorales, se llaman miomas. Es probable que estas células que son tumorales puedan tener una resistencia menor y quizás pueda incrustarse, ¿ya? Pero son probabilidades que no estamos seguros si en realidad existieron o es que nomás el ginecólogo no era muy bueno y veía cosas que no existían, ¿ya? ¿Hay otra pregunta más? Lo real es que si se incrusta es en la mucosa, pero no importa, porque la mucosa cada 28 días se sale, se descama y no pasa nada. Sí, dígame. Dos cositas, doctor. Cuando estaba hablando de que le ponen cuando tienen su primer hijo, estaba hablando de cuando el cuello, la entrada del cuello uterino es grueso y otro delgadito, algo así. Y la otra cosita era, si un método anticonceptivo no es el 100% efectivo, tal vez se podrían utilizar dos, por ejemplo, la T de cobre y el chip, las dos barreras, o es dañino. Ya, a ver. La primera pregunta que usted me hace era en relación a que a veces cuando las mujeres no tienen un desarrollo completo de sus órganos sexuales, porque les faltó el estímulo de estrógenos y progesterona cuando estaban adolescentes, entonces los úteros son muy chiquititos, ¿ya? Y les cuesta embarazarse, se casan y quieren tener hijos y no pueden. Entonces van al ginecólogo y les detecta útero infantil. ¿Por qué? Porque es muy chiquitito. Porque no se desarrolló completamente, porque no hubo el desarrollo, el estímulo hormonal correspondiente. Entonces, en esos casos, cuando son los úteros más pequeños, es probable que al querer dilatar para abrir y meter este dispositivo con la T de cobre, que pueda existir algún tipo de lesión, de daño, ¿ya? Que después esa lesión, ese daño, cura como una cicatriz. Y la cicatriz no permite que después, cuando ya va a tener su hijo o algo así, no permitiría que este cuello se dilate correctamente, porque habría una cicatriz que no le permitiría dilatarse completamente. Eso es lo que podría pasar cuando los úteros son muy pequeños, sea por la edad de la mujer o sea por el desarrollo del útero, porque hay mujeres que pueden tener 25 años, por decirte, que son ya adultas, pero que tienen un útero infantil, ¿ya? A eso me refería. Y segundo, me preguntaba usted, ¿cuál era su segunda pregunta? Si se podían utilizar dos métodos anticonceptivos. Ah, ya. Sí, no habría ningún problema cuando se utilizan dos métodos que son de diferente forma de actuar, ¿ya? O sea, se puede usar uno de barrera con uno que es hormonal. Claro que sí. Eso para una mayor seguridad, ¿ya? Pero no hay que usar dos hormonales, digamos, no sería conveniente porque ya sería mucha dosis de hormona. Pero sí puedes combinar un método hormonal, ¿ya? Con un método de barrera. Generalmente lo que se está viendo ahora por la cuestión epidémica, ¿ya?, es el hecho de este preservativo masculino es el que no solamente te evita el control de la natalidad, sino infecciones. Entonces, el SIDA es pues mortal, ¿no ve? Entonces, por eso es que están usando este preservativo masculino o el femenino, que casi no lo usan porque es más incómodo y le quita, ¿no? Digamos, tendría que estar hacia afuera, como les he dicho, queda un anillo así grueso aquí afuera y entra la bolsita hacia adentro de la vagina. Y esto en el acto sexual no tiene que entrarse, por eso lo de aquí afuera es un aro semirrígido que a veces incomoda o estorba, por eso no lo usan tanto. Pero ambos protegen de los fluidos de la pareja. Y no sabemos pues con qué enfermedad está la pareja, ¿no es cierto?
Entonces, hay enfermedades que no se ven a simple vista y que se manifiestan después de mucho tiempo y que pueden predisponer a degeneraciones del útero. El HPV, por ejemplo, esos virus del papiloma humano que pueden transmitirse y recién manifestarse varios años después. Por eso incluso ahora existe ya una vacuna que le ponen a las niñas para prevenir esto. Entonces, si bien un método hormonal, estos métodos hormonales se pueden combinar, pero es bueno también tener presente que la combinación no sería tanto por la cuestión de control de la natalidad, sino que por el control de las infecciones. Desde que hay el SIDA, eso es el indicador mayor para el uso de estos preservativos masculinos o femeninos. ¿Hay otra pregunta? Doctor, una pregunta. El DIU tiene tiempo, como le digo, que puede estar 5 años dentro de la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese tiempo, ¿hay algún riesgo de que no produzca la misma cantidad de sustancias o que libere la misma cantidad? La misma cantidad de sustancias de la T, me refiero, ¿no? Sí. O sea, los medicamentos han sido comprobados, ¿no? Y antes de salir a la venta, al uso, han pasado por las etapas estas que pasa la vacuna, ¿no es cierto? Esas fases de estudio donde hacen primero en animales y después hacen en pocas personas y después en muchas personas y después eso a lo largo del tiempo. Entonces, normalmente, cuando la T de cobre se la fabrica, ya ahí dice, pues, esta sirve para 3 años, esta sirve para 4, esta sirve para 2. Entonces, cuando se cumplen esos plazos, normalmente no dejaría de producir la sustancia o de eliminar la sustancia. ¿Ya? Eso generalmente los laboratorios que son de buena industria, o sea, los laboratorios alemanes o americanos, generalmente eso no falla. ¿Ya? Eso está comprobado de que aguantan ese tiempo. Pero hay otros laboratorios, ¿no? Que son esos laboratorios chinitos, hindúes. Ahí sí puede que falle la liberación de la sustancia y puede que falle el método de anticoncepción. Por eso lo que hay que usar los que son de laboratorios buenos. Venían de regalo de los Estados Unidos, traían estas ONGs a regalar a todos los hospitales de pueblo para colocar gratuitamente té de cobres. Dejaban ahí, iban a la posta, ¿quiere que les deje té de cobre? ¿Ya cuántas? Unas 10. No, tome 100. Así les dejaban. ¿Tienen camillas para poner té de cobre? No, ya, tome, ¿cuántas quiere? ¿Quiere 1, 2, 3, 4? ¿Cuántos? A ver, muéstrame. El cuarto, hay campo, y si había campo, te regalaban 2 o 3 camillas, las que entren. Tiene el espéculo, se llama lo que se mete para dilatar. Es una especie así, es un instrumento como un pico de pato. Así es el espéculo. Ya, aquí arriba y aquí abajo, es así como un pico de pato. Ya, y acá tiene un perno. Y eso abre, cuando uno cierra o abre aquí el perno con su rosca, entonces esto ingresa aquí a la vagina y cuando esto se va haciendo girar, aquí esto se va abriendo. Esos espéculos te regalaban igual, cualquier cantidad. Hay unos que son hasta desechables, vienen de plástico y son desechables. Y hay otros, la mayoría son de acero y eso se tiene que reesterilizar. Pero así habían esas campañas para regalarte té de cobre y eran americanas. Y eso era así gratis para la mujer que quiera, pedía y le ponían inmediatamente. Y es más, si se desanimaba al día siguiente, igual venía y el hilito, la pitita nomás que queda, la tenés que estirar. O sea, no tiene ningún misterio. Con una pinza la agarrás el hilito y lo estirás y sale la té de cobre. O sea, no hay que poner anestesia, nada. Es lo más simple e inofensivo para aplicar. La duración depende de la fabricación, o sea, de cuán confiable es el laboratorio farmacéutico o la industria que las fabrica. Suelen haber errores, como les he demostrado, como les he contado, mejor dicho, en las cuestiones de las píldoras anticonceptivas. Hubo un error de un laboratorio inmenso como es la Schering, alemana, y en el Brasil se dieron ese lote que vino con falla y hubieron muchos embarazos. ¿A otra pregunta, bien?
Doctor, pero es fuera del tema. Antes que termine su clase, ¿será que podemos meterlo al grupo de histología para preguntarle cualquier cosa o no? Voy a poner a un dirigente para que a través de él puedan ustedes conectarse, ¿ya? Porque si no se llena mucho de mí mi teléfono, y ahorita como estamos en la campaña, se están llenando con estos otros docentes que están llenándome de campaña del rector, del vicerrector, esas cosas. Pero yo creo que en las siguientes semanas definimos eso, si podemos hacer un grupo para poder interactuar mejor entre nosotros. Y yo le comunico, ¿me haces recuerdo ya de esa pregunta? Listo, doctor. Otra preguntita. Diga. Esta tableta que utilizaban los hombres estaba más abajo de lo que está mostrando. ¿Se Sí. puede conseguir en alguna farmacia o lo venden con receta o algo así? Todo lo que es control de la natalidad se vende sin ningún tipo de receta ni nada de nada, ¿ya? Todo está liberado de receta. Y es más, normalmente para regalar en las postas hay píldoras anticonceptivos, va la mujer, doctor, quiero hacer un control de natalidad, ¿ya? ¿Cómo quiere? ¿Quiere que le regale a usted, quiere que le ponga una T de cobre? ¿O quiere que le regale píldoras anticonceptivas? ¿O quiere que le regale estos dispositivos de látex para su marido o para su pareja, estos preservativos? ¿Qué quiere? Y entonces cogen a la mujer y gratis te dan para un mes. Si vuelve al mes siguiente la mujer, ya se le regala para 3 meses. Y así sucesivamente se les regala. Así está la política del control de la natalidad. Para eso hay dinero que viene de regalo y vienen de regalo todas estas cosas. Las inyecciones, o quiere que le pongamos inyección para un mes o quiere para 3 meses, todo es gratis. Lo que no he visto son las píldoras para hombres, pero seguramente para comprar tiene que haber, ¿ya? Y nunca es con ningún tipo de receta. ¿Por qué? Porque esto está en función a la libertad que tienen las personas de tener su vida sexual sin el riesgo o sin que exista la probabilidad de embarazo. Ya eso es parte de la libertad que se ejerce en los países que somos libres, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque falta 1 minuto y 20 segundos. Doctor, usted dijo que cuando son de hormonal a la mujer, cuando ella quiere tener hijos, le cuesta embarazarse. ¿Lo mismo pasa con el DIU? O sea, con la T de cobre. No es tanto, ¿ya? La T de cobre no es tan dañina cuando es de cobre, ¿no? Porque hay unas T que son de hormonas, esas son igual de dañinas, pero esta que es de cobre solamente no es tanto. ¿Por qué? Porque toda esta mucosa que está con cobre, cada menstruación queda nuevita, se sale en la menstruación y ya no hay ningún problema. Bueno, jóvenes, falta menos de 1 minuto, me alegra que estén participando, vayan a tomar su API, continuamos la siguiente clase, fue un placer como siempre, y a tomar su API. Chao, jóvenes. Doctor, ¿se está controlando? Gracias. Chao.